Bien, empecemos entonces. Me interrumpen en cualquier momento, muchachos. Acuérdense que digan, comenten la clase para no sentirme yo aquí solo hablándole al monitor. Entonces, fíjense, este, vamos a ver, vamos a ver filtros. Vamos a ver filtro, muy rápido unos filtros y vamos a ver espectrograma. Vamos a ver cómo hacer espectrogramas. Y antes, vamos a utilizar una función de MATLAB que se llama chirp. Esa función está buena. Pongan help chirp. Es para generar senoidales que van incrementando la frecuencia. Todos éramos familiares con cómo generar senoidales. Una senoidal Y es nuestro viejo amigo senoidal de 2 por pi por el eje de tiempo. El eje de tiempo es una variable que vamos a generar aquí arriba, eje de tiempo. Y vamos a generar desde 0 hasta 1 y nos vamos a ir en incrementos de 1 sobre la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo pues es cuántas muestras por segundo tenemos. Vamos a poner una frecuencia, vamos a hacer una frecuencia choncha de 44.100 para que la podamos escuchar. Entonces, y se escucha bonito además. Hacemos una senoidal que le vamos a dar el eje de tiempo, ya dura un segundo, bien. Y la frecuencia, ya habíamos escuchado 1000 Hz, vamos a escuchar otra vez 1000 Hz. Y luego ya le decíamos a la función sound y la frecuencia de muestreo. Y eso da un error porque el sonido lo están utilizando ustedes. O sea, el sonido lo está utilizando el Zoom, yo creo. Por eso dice device internal error. Ok. Sí, por eso dice eso. A ver. Internal device error. Entonces no creo que no vamos a poder escuchar. ¿Alguien puede escuchar esto? ¿Alguno de ustedes? ¿O a todo el mundo le da el mismo error, muchachos? Yo sí puedo escucharlo, pero tengo Zoom y la compu en 2 lugares diferentes. Ah, eso está bueno. Sí, eso está bueno. A lo mejor para la otra clase se pueden conectar desde sus teléfonos. En el teléfono jala bien el Zoom. Ah, te pones en el teléfono. Ah, pero ¿a poco puedes ver así el MATLAB ahí en el teléfono? ¿Sí? Ah, lo tengo como casi enfrente. Ok. Ya sonó uno. Sí, ajá, ahí están sonando. Yo no sé por qué a mí me da este error, porque el sound output. Ahora, es bien raro porque el bip sí me lo dan, pero la función sonido no. Ok, bueno, entonces no lo vamos a poder escuchar, pero lo podemos ver. Plot, vamos a ver Y, plot es SHG 5. Y A mí no me marcó error, pero no lo escucho. ok, no lo escuchamos, ahí ya sonó alguien más. Vamos a intentar verlo. Fíjense, no lo podemos ver. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque tenemos... ¿Por qué no lo podemos ver? Porque son 44.100. Sí. Está saturado, ¿no? Es toda la onda, supongo. Son 44.100 muestras, entonces está completamente saturado. Bien, entonces vamos a reducir la frecuencia de muestra. La frecuencia era 1000, le voy a poner frecuencia de 10. Eso lo vamos a poder ver. Ahí está. 10, o Sí. vamos a ver 30 Hz. Ahí está. Es una onda que en 44.100 muestras da 30 ciclos. La función chirp hace que la senoidal no tenga una frecuencia constante, sino que incremente la frecuencia. Entonces, fíjense, help chirp. Entonces al chirp le damos también un eje de tiempo. Voy a poner aquí Y2. Y2 va a ser igual a chirp. El chip requiere un eje de tiempo, luego una frecuencia cero. ¿Qué frecuencia queremos que empiece? Que empiece en frecuencia 1. Ahorita lo modificamos a ver qué pasa. Y luego queremos que en un segundo llegue a... ¿Qué frecuencia? Vamos a poner 20 Hz. Vamos a ver
cómo se ve esto. En lugar de graficar Y2, Y1, vamos a graficar Y2. F5. Ok, ahí está. Fíjense, muchachos, eso es lo que quería mostrarles. Yo voy a utilizar una función que se llama Prepare for Printing, pero esta no la tienen ustedes. Esta es una que hice para que se hicieran las líneas gorditas y bonitas. Ahí está. Y fíjense cómo empieza con frecuencia 0 y va incrementando la frecuencia. Ujú. Ajá. Oigan, muchachos, alguien que esté viendo su villano favorito, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Sí, perdón. Ok. Esta es una buena película, también es buena el villano favorito. Ok. Entonces, fíjense en lo que hace Chirp. Chirp empieza en la frecuencia que le decimos. A ver, ¿qué pasa si empieza en frecuencia 0, F5? Ok. Acuérdense, una señal de frecuencia 0 es un valor constante y va incrementando la frecuencia de tal manera que al final de los 44.100 muestras tiene frecuencia 20. Para que el efecto sea más dramático, vamos a poner frecuencia 100. Y entonces fíjense cómo empieza con frecuencias lentas y aumenta hasta que llega a una frecuencia 100. ¿Eso está claro para todos, muchachos? ¿Sí? Ok. Doctor, Bien. ¿ese aumento es constante o cómo se define ese aumento? O sea, ¿cuál es la variable Sí, que define el aumento? claro. Sí, tienes toda la razón. Es constante en el sentido de que aumenta linealmente. Entonces, por cada unidad de tiempo aumenta. Aquí le decimos que en el tiempo 1 va a tener 100 Hz. De la manera que de 0 a 1 segundo va a ir aumentando linealmente de 1 Hz de 0 Hz hasta 100 Hz. Hay aumentos que se llaman cuadráticos. Pues aquí le podemos decir que sea cuadrático. Y lo que hace es que aumenta no de manera constante, sino aumenta de manera exponencial. Pero este aumento constante está bueno. Ahorita lo modificamos y ponemos uno cuadrático. Sí, ok, a mí no me deja tocar ese sonido. Ok, no importa. Perdón, ¿qué hace la función CHIRP? Chirp genera una senoidal que aumenta de frecuencia en el tiempo. Y aquí la vemos en Y2, estamos viendo esa senoidal y vemos cómo aumenta de frecuencia en el tiempo. El valor 1 del medio se refiere a que por cada segundo va aumentando un hertz. Exactamente. No, que en el segundo 1 quiere decir que en el segundo 1 va a llegar a 100 Hz. En No, el segundo 1. en el segundo 1 sí. Pero como el eje de tiempo llega hasta 1, eso quiere decir que en el último momento va a tener 100 Hz. Pero puede decirle que en el segundo punto 5 llegue a 1 y entonces cuando llegue, por lo tanto, a un segundo va a tener 200 Hz de frecuencia. Vamos a dejarlo así en 1 para que después de un segundo tenga 100 Hz de frecuencia. Y los que puedan escucharlo, escúchenlo con sound, pongan sound Y2. Si alguien tuviera, si alguien puede ejecutar este comando, sound Y2 FS. Y espérense, entonces que no llegue a 100, que llegue a 1000 para poderlo escuchar. ¿Alguien podría ejecutar ese comando? Exactamente, este es un chirp. Bien por ese chirp. A ver otra vez, muchachos. Fíjense, vamos a poner lo que llegue hasta 10.000, 1 por 10 a la 4. 1 por 10 a la 4 y puede empezar en... No, está bien ahí. A ver, hagan un chirp, escuchen un chirp que haga esto. A ver si lo pueden escuchar. Ok, ahí está. Entonces, así es como se escucha. ¿Lo pueden poner otra vez, por favor?
como se escucha un chip. Empieza con una frecuencia baja y luego va aumentando de frecuencia hasta que llega, en este caso, hasta 10.000 Hz. Bien. Eso estuvo bien espacial, eso estuvo bueno. Acuérdense de darle la frecuencia de muestreo aquí. Bien, entonces... Eso estuvo bueno, eso estuvo bueno, solo que no le dieron la frecuencia de muestreo a Sound, por eso duró más de un segundo. Utilizaron otra frecuencia de muestreo. Bien, voy a comentar esta línea y vamos a generar nuestro viejo amigo el random walk, le vamos a llamar Y, le voy a llamar Y, esta senoidal ya la voy a planchar, la voy a llamar Y. Y va a ser igual a la suma acumulada. Ok, entonces vamos a dejar esto, lo voy a mandar al inframundo. Vamos a empezar de nuevo. Eso era era nada más para ver cómo funcionaba el chip, porque ahorita lo vamos a utilizar. Entonces, Y es igual a la suma acumulada de un random walk, un random n. Vamos a generar 1000 elementos, 1,1000, un vector de un renglón, 1000 elementos, y vamos a verlo en la figura 1. En la figura 1, en el subplot 211, vamos a ver bien. Este error en que estaba ya, no me dejó. Y tienen que tener una figura de este estilo no es. Así, este 5. Esta figura. Ok, entonces fíjense, este es un random walk, empezamos en 0 y luego vamos sumando números al azar. Aquí voy a poner random walk. Vamos sumando números al azar y entonces pues sube, baja aleatoriamente y tiene esta forma. Lo que es interesante, una de las cosas interesantes del random walk es que contiene todas las frecuencias, pero en una relación de 1 sobre f. Quiere decir que mayores frecuencias tienen menos amplitud, menores frecuencias tienen más amplitud, y esto lo podemos ver a simple vista. Fíjense en esta curva de aquí. Aquí podemos ver que las frecuencias lentas pues, van desde 0 hasta menos 20, tienen una amplitud choncha. Y las frecuencias rápidas, que son estas oscilaciones que suben y bajan rápidamente, tienen menos amplitud. Veíamos la clase pasada que para ver eso hacíamos un espectrograma, una función que se llama P-Welch, que tiene varias bondades y una de ellas es que promedia diferentes segmentos de la señal. Entonces le dábamos la señal Y y los demás parámetros, había parámetros de, aquí estaban los parámetros. ¿Pueden repetir los divisos, las frecuencias grandes que observamos? Las frecuencias altas tienen menos amplitud, las frecuencias bajas tienen más amplitud. Ahorita lo vamos a ver aquí con el espectrograma. Entonces el espectrograma requiere estos dos, requiere también la frecuencia de muestreo, no requiere frecuencia de muestreo. Aquí está, voy a copiar este renglón de aquí, lo voy a poner acá, para que no se nos olvide, lo voy a comentar. Bien, entonces necesitamos la señal que es Y, necesitamos una ventana que es en qué parte de la señal, del segmento que mide 1000, acuérdense, la señal Y mide 1000, porque ahí lo definimos. Vamos a utilizar 500 elementos, entonces a esto que se llama window le voy a poner 500 elementos. Y al overlap, que es cuánto se van a sobrelapar las ventanas continuas, le voy a poner que se van a sobrelapar 400 elementos. Y
¿Qué frecuencias queremos que nos muestre? Frecuencias. Queremos que nos muestre desde 1 hasta 100 Hz. Sí, nos interesa de 1 a 100 Hz. Y la frecuencia de muestreo va a ser 1000 Hz. Y entonces ya tenemos todos los parámetros p-Welch, le damos la señal Y, le decimos que la ventana es window, y le decimos que el overlap es el overlap, y le decimos que F son las frecuencias, y la frecuencia de muestreo es F5. Esto nos debe dar, aquí está aquí está el título, la densidad espectral de Welch. Lo voy a poner en el subplot 2, 1, 2. Ok. Entonces todos tienen que tener una figura similar a esta, muchachos. Arriba está la señal, que están los datos, digamos. Fíjense bien en el eje X, va de 0 a 1000, son 1000 elementos. Es la suma acumulada de números al azar. Y entonces cada vez que ejecutamos el programa, pues nos da un random walk diferente. Fíjense esto está buenísimo. Parece que hubiera una tendencia. Este random walk, si ustedes se fijan en el precio de cualquier acción del mercado de valores, se parece mucho a esto. Ok, entonces fíjense, arriba tenemos la señal y abajo el espectrograma. El espectrograma, los ejes son frecuencia en el eje X. Y fíjense cómo va desde 1 hasta 100. Vamos a poner desde 0 hasta 100. Desde 0 hasta 100, F5. Ok. Desde frecuencia 0 hasta frecuencia 100 es el eje X. Y en el eje Y tenemos el poder. Y la propiedad 1 sobre F es que mayores frecuencias tienen menos poder. Hasta aquí todo claro, muchachos. Sí. Bien. Ahora fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Vamos a esta señal, que es un random walk, le vamos a un segmento de la señal, la vamos a sustituir por una senoidal. Fíjense cómo vamos a hacer eso. Vamos a generar una senoidal aquí, entonces generar senoidal. Vamos a generar una senoidal que le vamos a llamar Y2, esta senoidal. Entonces el seno de 2 por pi por un eje de tiempo. Vamos a generar el eje de tiempo aquí mismo. El eje de tiempo va a ir de 0 a 1 y va a tener una frecuencia de 1000, 1 sobre F. Está bien. Pero no queremos que sea 1000 porque entonces vamos a plancharla. Queremos que vaya desde 1 hasta punto 2. Así. Desde 1 hasta punto 2 es el eje de tiempo. ¿Y qué frecuencia queremos que tenga? Que tenga unos 20 Hz. Vamos a ponerle 30 Hz. Aquí voy a poner senoidal de 30 Hz. Y entonces, de la señal original, Y, yo quiero que mide 1000, voy a tomar desde el 400 hasta, no desde el 400, sí, desde el 400. Desde el 400 hasta qué elemento, hasta el tamaño de Y2. ¿Cuánto mide Y2? Vamos a ver cuánto mide Y2. Y2 mide 201, entonces de 400 hasta 600. Como se incluye el 0, ahí van a ser 201. Queremos que sea igual, fíjense muy bien este renglón. Queremos que eso mismo sea igual a sí mismo, más la senoidal, más Y2. Si esto no genera ningún error, no genera ningún error. Bien, ahora no lo estamos viendo en la figura porque lo estamos graficando antes de este truco de planchar un segmento de la señal. Entonces el plot me lo voy a traer, este plot. No me lo voy a traer, lo voy a poner aquí. El subplot 2, 1, 1. Quiero que me grafiques. Bien. Físico. Y no se ve nada porque tiene una amplitud muy baja. Le voy a subir la amplitud, le voy a poner amplitud 20. Vamos a ver si eso funciona. Ahí está. Ok. Este es un caso extremo. Es un caso extremo, pero sirve bien para ilustrar.
en este renglón de aquí, en el renglón 18, a la señal que teníamos le sumamos una senoidal de 30 Hz. Vean, ahí está la señal de 30 Hz. Y está demasiado, tiene mucha amplitud, le voy a bajar la amplitud, le voy a poner 10. Ok, ahí está. Perdón, doctor, ¿puede repetir? Es que me sacó el programa y me perdí después de hacer la senoidal. Después de la senoidal, lo que tenemos que hacer es en este renglón, vamos a tomar un segmento de la señal original del random walk de 400 al 600 y a ese segmento le vamos a sumar la senoidal. Entonces yo creo que te quedaste en este renglón. Sí, me quedé en ese, ya no. Ajá, y lo que debemos de ver es que tenemos el random walk original y tenemos en un segmento de él una senoidal. Ok. Bien. Y en el subplot 212 vamos a volver a graficar el Welch. Este Welch que vivía aquí arriba, muchachos, córtenlo de ahí y péguenlo aquí abajo. F5. Ok. Y entonces vean el chipote que aparece en 30 Hz. F5. A ver, ¿ese chipote está bueno? Sí, ese está bueno. Ok. Entonces, sí, muchachos, los espero o escucho sus preguntas, comentarios. ¿Es necesario hacer la letra más grande, muchachos? ¿Qué piensan? Sí, porque yo no la veo mucho. Sí, nos ayudaría, Doc. Ok, bien, bien. Vamos a ponernos locos 24. Vamos a ponernos más locos, vamos a ponerle 26. Ok, ahí está. Tengan cuidado en este renglón Y2. Hay demasiados números ahí, pero es 2 por pi porque son radianes. Es el eje del tiempo, que va desde 0 hasta punto 2. Y tiene frecuencia 30 Hz y amplitud 10. Aquí sustituimos una parte no la sustituimos al original, le sumamos la senoidal. Aquí vemos la señal y aquí vemos el espectrograma. Y vean el chipote en 30 Hz. Vamos a cambiarlo a 40 Hz. Podemos ver el chipote en 40 Hz, F5. Okay. Entonces, hay parámetros que nos pueden interesar. Por ejemplo, si hacemos la ventana más grande, vamos a tener una ventana de 800. Y la señal se vuelve un poco más ruidosa porque tenemos... La señal mide 1000. Podemos hacer que la señal mida 2000. Entonces, tiene menos ruido. Vamos a hacer que la señal valga 10.000. 1 por 10 a la 4. 1 por 10 a la 4. 5. Ok. Es una señal súper choncha. Y no choncha, es una señal muy larga. Y aquí está el chipote en 40 Hz. Vamos a subir la amplitud hasta 30. Ok, ahí está un buen chipote. Y vamos a hacer una ventana más grande, una ventana de 1000. Con un overlap de 999. Vamos a ver qué pasa con eso. Ok, ahí está. SHG.
Sí, muchachos. Doctor, o sea, el hecho de que abra la ventana, ¿eso explica por qué ya no se ve la suma senoidal? Correcto, correcto. Como la señal mide 1000, se ve, pero es esta, se ve al principio, entonces por eso ya no la vemos, porque resultó de 10.000. Entonces, como la senoidal mide .2, o sea, tiene 200 elementos, están todos comprimidos aquí y no se ven. Entonces, vamos a regresarnos a 1000, 1 por 10 a la 3. Me gusta, ¿qué me gusta? Vamos a regresarnos a 1 por 10 a la 3, que es y así la podemos ver de nuevo. Y voy a regresar la señal, voy a hacer de 500 elementos que estén sobrelapados, 400, ok. Entonces, pero fíjense, escuchen esto, muchachos. El espectrograma nos permite saber que la senoidal contiene una señal, que el random walk contiene una senoidal de 40 Hz, pero no nos permite saber en qué parte de la señal. Entonces, que la señal tenga diferentes frecuencias en diferentes instantes de tiempo significa que la señal no es estacionaria, no es la misma en todo el tiempo. Entonces, para poder ver cómo se comportan las frecuencias en función del tiempo, utilizamos una herramienta que se llama espectrograma, nos va a permitir calcular las frecuencias en función del tiempo, el poder de las frecuencias en función del tiempo. ¿Podría repetirlo, doctor, por favor? Como la señal no es estacionaria, eso quiere decir que contiene una senoidal de 20 Hz, pero la contiene no al principio, no al final, sino en medio. Para poder ver para poder ver el contenido espectral en función del tiempo, vamos a utilizar un espectrograma. Pero primero quiero que entiendan el problema al que nos enfrentamos cuando sacamos un espectrograma. El espectrograma dice, el periodograma, el PSD, el Power Spectral Density, o sea, el subplot 212, lo que nos dice es que tenemos un pico, la señal contiene oscilaciones de 40 Hz, pero no nos dice en dónde. No sé si eso está claro. Lo vemos acá arriba, pero abajo no nos dicen dónde están en qué parte de la señal ocurren. No sé si eso está claro. Creo que no me expliqué. ¿Sí? O sea, ¿el chipote nos está diciendo en dónde está la senoidal? No. El chipote nos dice que hay una senoidal de 40 Hz ahí, pero no nos dice en qué parte de la señal. La señal mide 1000, pero no nos dice en qué parte de la señal están esos 20 Hz, están esos 40 Hz. Dice que tiene 40 Hz, pero no dice dónde. Ok, en lugar de platicárselo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer ahora un espectrograma entonces. En la figura 2, vamos a hacer un espectrograma. Y tiene algunos parámetros también. Vamos a ver qué parámetros son. Help, espectrograma. El espectrograma, bla, bla, bla. Tiene lo mismo. Voy a copiar. Aquí está, esto. Estos son los parámetros. Creo que hay otro parámetro que se llama P. Vamos a utilizar P. Bien, entonces el espectrograma utiliza las mismas entradas que el P-Wedge. Esto está bueno. A ver. La señal es Y. Sí. No. Sí, la señal es Y. Ok. Y la ventana es la ventana. Window. Vamos a utilizar la ventana del mismo tamaño, el mismo overlap. Y las mismas frecuencias de 1 a 100 y la misma frecuencia de muestreo. Eso está bueno. A ver, fíjense si eso funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque F no se llama F, se llama frecuencias. F5. Y entonces vean esto, muchachos. ¿Qué no nos gustó? No nos gustó que tiene que ser Y-axis. Pues para que lo volteen. A ver, ahí está bueno. ¿Qué no nos gusta? Que es una señal bien pequeñita y es una ventana muy grande. Ok, vamos a cambiar eso. Entonces vamos a regresarnos a 1 por 10 a la 4. Vamos a ver una ventana de 10 segundos.
Vamos a ver si eso se ve mejor. Ah, sí se ve mejor. Se ve, pero como lo que dice su compañero, no se alcanza a ver la de 40 Hz porque mide muy poquito y está aquí al principio. Entonces fíjense lo que vamos a hacer con esta señal de 40 Hz. Vamos a hacer que dure más, vamos a hacer que dure un segundo. Como ya tenemos 10 segundos, vamos a hacer que la senoidal dure un segundo. Fíjense lo que estoy cambiando, muchachos. Aquí el lugar de punto 2 vale 1. Entonces esto ya no está bien. Esto empieza en 400, pero tiene que terminar en 1400. Si vale 1400. Entonces desde 400 hasta 1405. Ok, esto está un poco más decente. Entonces los espero hasta que tengan una figura parecida a esta, muchachos. Ok, ajá. Sí. Entonces, este es un espectro de potencia. Y este es un espectrograma. Entonces, lo que hicimos fue generar una señal, después le metimos la senoidal, después con el P-Welch lo que hicimos fue que nos dijera que algo estaba pasando en la señal, que tenía ese chipote, que es esa frecuencia de 40, y ahorita en el espectrograma estamos viendo en dónde está esa frecuencia nueva. Así es. Sí, Okay. exactamente como lo acabas de decir, está bien. Ajá. Ahora, de manera más general, este es un espectro de potencia que nos dice el contenido espectral de la señal. Nos dice que la señal tiene el poder en el eje X en función de la frecuencia. Entonces, frecuencias bajas tienen más poder que frecuencias altas. Y además, tenemos un chipote aquí en 40 Hz, porque nosotros le metimos una senoidal de 40 Hz que dura un segundo. Entonces, fíjense qué bonito. Ahora sí se ve porque hicimos que durara un segundo. Del elemento 400 a 1400, le sumamos una senoidal que podemos ver aquí. Entonces, el espectro de potencia nos dice, tú tienes ahí un chipote de 40 Hz, pero no nos dice en dónde está. El espectrograma nos permite ver, ahora fíjense en el espectrograma, yo ya lo perdí, ¿qué le dice el espectrograma? A ver, F5. Ahí está el espectrograma. Okay. Déjame poner este espectrograma aquí. Fíjense en el espectrograma, muchachos. El eje X es tiempo, el eje Y es frecuencia, y en colores tenemos la potencia. Aquí tenemos la barra de colores, donde dice la potencia, en decibeles. Y si utilizamos la herramienta para girar, podemos ver el espectrograma en 3 dimensiones. Hagan esto, pónganlo de lado, si lo ponen de lado y comprimen el eje tiempo, aquí vemos el eje tiempo, fíjense cómo le doy la vuelta al eje tiempo. Cuando comprimimos el eje tiempo, vean qué cosa tan bonita. El espectrograma se convierte en un espectro de potencia, ¿ok? Vean el subplot 212 de la figura 1. Perdón, ¿cómo lo podemos mover? Aquí debe haber aquí está una herramienta que es Rotate 3D. Ok. Ajá, le dan clic ahí. Le dan clic ahí y entonces pueden rotarlo. Entonces hagan lo siguiente, tomen el espectrograma, compriman el eje tiempo. Fíjense cómo se comprime el eje tiempo. Compriman el eje tiempo, pónganlo de lado. Y entonces al comprimir el eje tiempo, el espectrograma nos da el espectro de potencia. Tenemos en el eje X la frecuencia, tenemos el cuerpo en los 40 Hz y en el eje Y los decibeles. Oye, en mi espectrograma no salió el pico. Sale No aquí, sé si me moví algún valor. sale en el espectro de potencia, aquí. Doctor, ¿me escucha? Sí, afirmativo. Es que a mí no me sale el espectrograma. ¿Qué te dice? ¿Qué error te marca? Me marca error. Dice que requiere ciertas herramientas. A ver, le voy a agregar exactamente el mensaje que me marca. Sí, venga, a ver, dice.
Después requiere Signal Processing Toolbox. No tienen el Signal Processing Toolbox. Ujú. No tienes el Signal Processing Toolbox. Eso creo que no va a tener remedio. No es la licencia de la UNAM la que estás usando, ¿no, verdad? Sí, pero otra versión porque no era compatible con mi computadora. Ajá. A ver, si Otra- pudieras intentar en donde dice, a ver, cómo se agregan, aquí add-ons, fíjense, en home, Ah, luego add-ons, aquí, ok. no va a ser add-ons, a ver, vamos a ver, add-ons, aquí está, aquí debemos tener los toolboxes, ¿dónde están? A ver, aquí busquemos Signal Processing Toolbox. Signal Processing Toolbox, aquí le das clic y entonces te debe permitir bajarlo en algún lugar. Ok, bueno, ahorita lo intento. Sí, si no lo puedes bajar, a ver si funciona SpecGram. A ver si tiene la función SpecGram, a ver, doc. Ok, me ayuda ya. Okay. Va a tardar en que descargue, creo que el Sí, add-on. si no siga y ya Está bueno. veo la grabación. ¿Tienes SpecGram? A ver, deje chico. A mí ya me salió todo bien, Doc. Tenía un error en el comando. Ok. Y Juan Carlos, ¿tú tienes SpecGram? Estoy checando si lo tengo. No, ¿Qué te dice si le pones SpecGram? ¿Te dice que requieres el mismo toolbox o qué? sí, exactamente lo mismo. Ok. Bueno, entonces, ajá, sí, descárgalo y bueno, y luego voy a subir el código a la red y ahí lo puedes revisar. Ok, gracias. ¿Sí? A ver, entonces déjenme. Aquí está. Pero necesito que todos estemos en el mismo canal a la hora de interpretar el espectrograma. Entonces, fíjense, eje tiempo en el eje X es el tiempo. Es bien bonito porque es el mismo eje tiempo que la señal original. En el eje Y tenemos las frecuencias y en Z, en color, tenemos en altura y en color, tienen los dos codificaciones, en altura y en color, tenemos el poder. Entonces se ve aquí en el segundo 1, tenemos el poder, tenemos una banda que tiene mayor color, que tiene mayor potencia, que es la señal de 40 Hz. Vamos a subir la amplitud, voy a poner 50 para que se vea más, se marque más. Entonces, fíjense cómo se marca mejor. Tiene unos artefactos ahí en la orilla. ¿Por qué tiene artefactos? Porque la ventana es chiquita. Vamos a hacer una ventana más grande. Voy a hacer una ventana de 1000 y lo voy a sobrelapar 900. Vamos a ver cómo se ve eso. Ok, está más bonito. Sí, está mejor. Y vamos a aumentar, vamos a colocar en diferente tiempo. Entonces, en lugar de que empiece en 400, vamos a hacer que empiece en 1000 y va a terminar, si mide 1000, va a terminar en 2000. Entonces, póngale de 1000 a 2000. Ok, ahí la desplazamos. Entonces, de 1000 a 2000 tenemos una senoidal de 40 Hz. Si lo volteamos, fíjense cómo tenemos el espectrograma. Ahí está, el pico en 40. Pero en la vista original nos permite saber que esos 40 Hz se presentan del segundo 1 al segundo 2, más o menos. ¿Y eso está claro para todos, muchachos? Sí, Doc. Ok. Sí,
Doctor, una pregunta. En el comando en donde está la senoidal, el Ujú. 40 se refiere a la frecuencia que vamos a meter, bueno, la Sí, frecuencia que es, y el 50, es la amplitud, 50 es la amplitud. amplitud. Ah, Sí, ok. sí. O sea, ese mismo valor que teníamos nosotros en 40 nada más le aumentó la amplitud. Ese mismo de 40 no va a subir la amplitud para que se viera más, sí, se viera más machín, se viera más choncho. Acá lo podemos Ah, ok. ver. Entonces, fíjense, aquí está todo resumido. En esas tres figuras, muchachos, tenemos todo resumido. Está buenísimo. Tenemos la señal original, que era un random walk, que eran números azarosos con promedio cero, desviación estándar 1, los sumamos de manera acumulada y eso nos produce un random walk. Y lo podemos ver aquí. El random walk es una señal que sube y baja y tiene todas las frecuencias. Contiene todas las frecuencias. La propiedad que tiene un random walk es que las frecuencias más bajas tienen mayor amplitud y las frecuencias más altas tienen menor amplitud. Y eso lo podemos ver en el espectrograma, en el espectro de potencia, que es la gráfica que tenemos aquí abajo de la figura 1, el subplot de abajo. Podemos ver el espectro de potencia, que es en el eje X la frecuencia, en el eje Y el poder, y entonces vemos que ahí esa señal contiene la propiedad de 1 sobre f, frecuencias grandes tienen menor amplitud que frecuencias bajas, y además tenemos una oscilación de 40 Hz. Ahí el pico está bien pro ese pico en 40 Hz. Lo podemos ver en la señal cruda, luego lo vemos en el espectrograma y luego lo vemos en el espectro de potencia y luego lo vemos en el espectrograma. El espectrograma contiene todo, el espectrograma es bien bonito porque contiene el tiempo, la frecuencia y el poder en Z. O sea, el espectrograma es una cosa bellísima, muchachos, porque nos permite ver de una señal cómo se comporta en el tiempo, cuál es su contenido espectral en función del tiempo. Y la manera en que se calcula es utilizando la transformada de Fourier, cuando vimos, agarra una ventana de tamaño 1000 y calcula esa ventana, calcula el espectro de potencia en esa ventana 1000, o la transformada de Fourier. Y luego se mueve un elemento. No, en este caso se mueve 100 elementos porque el sobrelápiz es 900. Se mueve 100 elementos y vuelve a calcular la transformada de Fourier. Y luego se mueve otros 100 y la vuelve a calcular. Se mueve otros 100 y de esa manera, calculando la transformada de Fourier en ventanas de tamaño 1000, podemos deslizarnos a través de toda la señal y calcular lo que conocemos como espectrograma, que es la potencia en función de la frecuencia y en función del tiempo. ¿Correcto? Doctor, ¿Sí? entonces el espectrograma sería como aplicar el P-Wells en ventanas más chiquitas. Afirmativo. El espectrograma en este caso es aplicar el P-Wells en ventanas del mismo tamaño, en una ventana de 1000, ajá, pero esa ventana de 1000 se va a desplazar en toda la señal y entonces nos va a permitir calcular P-Wells en función del tiempo. Fíjense, un P-Wells que no es en función del tiempo se ve así. Cuando comprimimos el tiempo, este es un P-Wells normal, pero cuando lo ponemos así, cada columna de esta matriz, es una matriz, cada columna de esta matriz es un P-Wells, porque tenemos en el eje Y la frecuencia y en el eje Z el poder. Entonces, es calcular un P-Wells en numerosas ventanas, en ventanas de tamaño 1000 que se mueven a través de toda la señal. Fíjense, si el sobrelape es 0, ¿qué va a pasar cuando el sobrelape sea 0, muchachos? F5. Vean esto. Esto a lo mejor está más claro. Cuando el sobrelape es 0, tenemos 10 tristes ventanas. Fíjense cómo se vuelve todo cuadriculado porque la señal mide 10 segundos, entonces tenemos del segundo 0 al 1, pues una ventana. Luego del 1 al 2, otra ventana. Luego del 2 al 3, bla, bla, bla. Hasta que tenemos 9 ventanas. De hecho, tenemos 10 ventanas. No, si tenemos. ¿Por qué no tenemos 10 ventanas? ¿Por qué no tenemos 10 ventanas? ¿Y por qué no coinciden con el 0? Carla, andas por ahí. Tú nos puedes ayudar. Carla, ¿por qué no tenemos 10 ventanas? Yo hubiera esperado que tuviéramos 10 ventanas. No sabemos, lo estamos pensando. Ok. Ese eco suena como del más allá. Está bueno. ¿Y por qué no tenemos 10 ventanas? Yo hubiera esperado que dividiera la señal en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero, ¿en dónde se ven las ventanas, doctor? Fíjate, cada columna de aquí es una ventana.
voy a hacer lo más extremo, voy a poner una ventana de 2000, F5. Entonces, vean cómo esto está dividido en ventanas de 2000, de 1 a 3, 3 a 5, 5 a 7, 7 a 9. Ah, ok, sí se ven las columnas. Ujú. Entonces, cada columna es un pegüelch, como decías, compañero, de manera muy acertada. Cada columna es un pegüelch. O sea, aquí las columnas tienen ancho de 2000. Y como tienen cero sobrelape, la siguiente columna, la siguiente ventana pegüelch no tiene ningún sobrelape, y entonces es la que va de 3 a 5, luego de 5 a 7 y de 7 a 9. Lo que no entiendo es por qué no va de 0 a 10, porque 1, 2, 3, 4, debe ser de 5. Ok, no sé, vamos a ponerle 1999. Nomás por hacer el año. Ok, 1, 2, 3, 4. No, tampoco. ¿Por qué está esperando 10 ventanas? Porque cuando la ventana vale 1000 y si yo tengo una señal que mide 10,000, pues yo hubiera esperado poderla dividir en 10 segmentos. Fíjate, aquí ya me regresé, la ventana vale 1000 y la señal vale 10,000, entonces yo hubiera esperado poder dividirla en 1000. Debe haber una cuestión técnica, y es que las orillas, debe utilizar una ventana, debe utilizar algún tipo de suavizado de las orillas, por eso no vemos las orillas. Ok, bien, luego dejamos eso lo vemos luego. Luego les digo por qué no da exactamente 10 ventanas. A ver, ¿qué pasa si en lugar de que le digo que me lo grafique, lo voy a graficar yo a mano? Vamos a graficarlo a mano. Entonces, le pedí que me regresara todos estos números, y esos números son, voy a utilizar un surf de el 10 por el logaritmo base 10 del poder, que es P. 10 por el logaritmo base 10, que es P. Ok, y luego el surf necesita un eje de tiempo que esté, y necesita las frecuencias que son F, y necesita, ya que le digas así, edge color, o sea, que no tenga ningún edge color. Sí, no, F5, vamos a ver si esto funciona. Ok, sí funcionó. Y el tiempo T, son 10 ventanas. Buenísimo. Son 10 ventanas, muchachos. Buenísimo. Ahí está. Las 10 ventanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí viene la 10, pero no tiene valor, está en 0. 9. Ajá. Doctor, ya nos dio a nosotros 10 ventanas. Otra vez, ¿qué? A nosotros ya nos dio 10 ventanas. ¿A ustedes ya les salen 10 ventanas? 1, 2, 3, 4, 5, Sí, a 6, nosotros ya nos salen 10. 8, 9. ¿Y por qué no me salen? No me sale la de punto 5. ¿Por qué no veo la de punto 5? A mí me sale como a usted, doctor. Ajá.
Y Carla, ¿ustedes cómo le hicieron para que le salieran las 10? Tendría que salir porque P tiene tamaño. ¿Es porque es source, Carla? ¿O qué? ¿Por qué el source? ¿Es por el source? No puede ser por el source. No, estamos utilizando lo mismo que usted, solamente que antes del código, antes de correr todo el código, le dimos clear all, close all, CLC y volvimos a correr todo de nuevo. Y no utilizamos source con el pwelch, nos Ajá. dan las 10 ventanas. Ahorita le mando una imagen. Ajá. Fiol, Sol, F5, figura 2. Entonces vamos a tomar aquí, ¿dónde está? Aquí gira. Ok, ahí está. Ajá, sí, era porque el P-Welch, ajá, es que ese P-Welch, fíjense en esto. Sí, bien, Carla, qué bueno que nos dijiste eso. Qué bueno que nos dijeron eso, Carla y Marisol. El P-Welch, cuando no le pides que te regrese nada, solito hace la gráfica y bla, 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 y le pone título y todo, pero se apropia de las propiedades de la figura. Entonces, para evitar eso, vamos al P-Welch, le vamos a decir que nos regrese, así como aquí lo graficamos a mano, vamos a graficar el P-Welch a mano también. Fíjense cómo vamos a hacer eso, doc, primero CLC, luego doc P-Welch. No queremos doc, queremos la ayuda aquí mero, queremos help P-Welch. Carla, nos mandaste un WhatsApp. Está bueno porque aquí podemos tener WhatsApp y todo el asunto. A ver, déjenme ver. Ajá, está viendo mi Spotify. No veo mi Spotify, muchachos. ¿Dónde está? Sí, sí. Bien, Carla, sí. También ya lo logramos nosotros. Y lo logramos porque Clear Close Sol, el PWEL se estaba apropiando de las propiedades de la figura. Entonces, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Vamos a poner help PWEL. Y le vamos a decir, aquí nos va a regresar todos los parámetros. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos regresa PX y W. ¿Eso nos interesa? No nos interesa. Nos interesa P y F. Ajá. Aquí está P y F. Está bueno. Entonces a P Wells le vamos a decir P Wells, regresamos el poder y le regresamos la frecuencia. Sí. Entonces, en lugar de decirle que lo grafique solo, vamos a graficar nosotros. Ya estamos grandecitos. P, F, plot F. Y en el X, el eje Y, pues el logaritmo 10, para que sean decibeles 10, por el logaritmo base 10. 10 por el logaritmo base 10 de X. Veamos si eso funciona. F5. Eso tiene que haber funcionado. ¿Sí funcionó? Ok, sí funcionó. Y vean cómo... Aquí está este. Y no tiene los nombres bonitos ni nada, entonces vamos a ponérselos a mano. Ahí están las 10 ventanas que queríamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otras 10, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque... Así.
¿Los perdí, muchachos, o siguen ahí, ¿verdad? Sí, yo estoy esperando el comando porque no me salió igual cortado. ¿En qué? ¿Te sale igual así de 1 al 9, igual que a mí? A mí me sale exactamente como usted, Doc. Ajá. Sí, a mí me funcionó. Carla, me funcionó ahorita, pero ya me dejó de funcionar F5. Me vuelve a salir. Ahorita ya me ha funcionado. Nosotras nos sigue funcionando, nos sigue saliendo las 10 ventanas. Ajá, Le ponemos otra figura igual. ajá. Acabo de mandar al WhatsApp el código que tenemos nosotras, Sí, pero es igual que el de usted. a ver, vamos a ver. ¿Por qué a ustedes sí les funciona y a nosotros no? Ah, lo están haciendo. No te dejaron utilizar el surf y lo hicieron así a mano. Ok, bueno, ese detalle lo resolvemos después. Clásico, cuando no algo no sale, lo resuelves después. Pero espérense, ¿por qué no estamos viendo la señal original? Porque en su plot 211 aquí está. Ah, porque tenemos que hacer la figura 1. Ahí está la figura 1. Métete para acá. Figura 1, eso está bien. Eso está bien. Ok. En la figura 2, eso está bien. 211. Figura 1. F5. Ok. Eh, Vamos a utilizar sobrelape para que se vea, para que se vea. El truco del sobrelape es que en lugar de que las ventanas sean independientes y tengamos una columnas independientes y se vea esto cuadriculado, se utiliza el truco de hacer ventanas que se sobrelapen, que es el punto del sobrelape. Si sobrelapan 999, se ve bien pro porque, ¿por qué tarda tanto? Porque es un espectrograma super choncho. Okay. Va a tardar mucho, pero aquí está. Entonces, fíjense cómo está suavizado. Tenemos ventanas de 1000, pero como el solape es 999, se mueve un elemento y otra vez calcula el espectro de potencia. Se mueve un elemento, un elemento. Entonces, sobrelape de 999 es demasiado. Voy a poner un sobrelape de 900. Si en lugar de irnos de uno en uno, vámonos de 100 en 100. Ok, eso está decente. Este nos gusta. Entonces, muchachos, eh, lleguemos hasta este punto de aquí y le ponemos los ejes. El eje X es frecuencia. El eje Y, poder. No, es el eje Z. El eje Z es poder. El eje X es tiempo, muchachos. El eje X es tiempo. El eje Y es poder. No, ese es el eje Z otra vez. El eje Z es poder. Y el eje Y es frecuencia. Ok, ahí está. Frecuencia, tiempo y el eje Z, poder. Si queríamos la barra de colores, se pone color bar. Ahí está con la barra de colores.
Bien, entonces ahí tenemos de nuevo todo el proceso, la señal original, la senoidal de 40 Hz, el espectro de potencia y el espectrograma. Y hasta aquí todos vamos juntos, muchachos, o ya cada quien estamos en otro canal. Preguntas, dudas, muchachos. El sobrelape se quedó en ¿cuánto? ¿900? 900, hicimos sobrelape de 900. Ahora fíjense cómo esta ventana, los bordes en el tiempo están un poquito suaves. Sí, están un poquito suaves. Vamos a hacer lo siguiente. Esta senoidal de 40 Hz, vamos a ponerla ahí en medio de la señal. En lugar de que empiece en 1000, que empiece en 5000. 5000, y que vaya de 5000 a 6000. De 5000 a 6000. Nomás para poderla ver a 5000, de 6000, 5000. Ajá. 6000, 5. Ok, ya me la llevé aquí en medio, ahí está. Y noten lo siguiente, muchachos, noten cómo la señal parece empezar antes de 5, y eso es porque como es una ventana grande, aunque el centro de la ventana no ha llegado al tiempo 5, la ventana ya está tomando la senoidal, y entonces por eso sube y baja, así de manera gradual. No vemos que empieza en 5 y termina en 5, no sé si eso lo pueden notar, muchachos. Fíjense en el eje de tiempo, la señal tarda en caer después de 5 y empieza a subir antes de 5. Y eso es porque el tamaño de la ventana es de 1000. Eso está claro, muchachos. Fíjense acá arriba, aquí, piensen en una ventana de 1000 aquí. La ventana de 1000 se va desplazando. Antes de que el centro de la ventana llegue a 1000, ya empezó a agarrar la senoidal. Entonces por eso sube aquí gradualmente y por eso baja gradualmente. ¿Eso está claro? Sí, Sí. Ok, bien. Entonces, podemos hacer una ventana más pequeña y nos va a dar más resolución en el tiempo. Vamos a hacer una ventana de 100 tristes Hz con un sobrelape de 99. Fíjense lo que va a suceder, F5. Fíjense lo que va a suceder, muchachos. Y entonces, ahora tenemos una gran resolución temporal. Una resolución super machín temporalmente. Empieza la señal en 5 y termina en 6. Pero fíjense lo que sucedió con la resolución en frecuencia. Entonces, sabemos que la senoidal es de 40 Hz, pero tenemos un chipotón loco. ¿Ya vieron el chipotón loco que tenemos ahí? Cuando le pedimos resolución en el tiempo, perdemos resolución en frecuencia. Está bien extremo esto. Vamos a hacer una ventana de 500 para que no sea tan extremo. De sobrelape de 450, F5. Ok, ahí está decente. Entonces tenemos buena resolución, una resolución temporal decente y una resolución en frecuencia también decente. Ahí está el pico en 40 Hz. Entonces, ustedes cuando trabajan con señales de verdad, pues el arte de encontrar la ventana y el sobrelape, pues así es un arte. Ustedes, donde se vea mejor, bueno, para hacer la figura del artículo donde se vea mejor, para hacer los análisis, depende de qué les interesa más. Si quieren saber exactamente dónde empieza la señal, dónde empieza el fenómeno que les interesa, pues usen ventanas muy cortas. Eso va a hacer que su resolución en frecuencia sea baja. Oiga, doctor, Sí, ¿podría repetir? Bueno, es que no entendí por qué al achicar la ventana, la frecuencia ya no, o sea, perdemos resolución de frecuencia. sí, porque perdemos resolución en frecuencia porque en una ventana pequeña, en una ventana de 1000 elementos, caben menos senoidales que en una ventana de 1000 caben más senoidales que en una ventana de 500. Entonces, ventanas grandes te permiten cuantificar la frecuencia de manera más precisa porque tienes más ciclos de la señal en esta ventana de 1000. En una ventana más pequeña tienes menos ciclos de las senoidales y entonces te permite calcular con menor exactitud su frecuencia. Eso no sé si esté claro. El tamaño de la ventana contiene más senoidales
Una ventana grande contiene más que una ventana más pequeña. Eso sí es intuitivo. Sí, Doc. ¿Ok? Sí. Ahora, y por lo tanto, la resolución en el tiempo también la pierdes porque una ventana grande tarda mucho en entrar tarda mucho en ponerse sobre el fenómeno que te interesa y tarda mucho en salir. Cuando una ventana pequeña entra rápidamente y sale rápidamente. Entonces, ahí está el trade-off, el, el compromiso entre tener resolución en frecuencia y tener resolución en el tiempo. Sí, Doc, muchas gracias. Sí. Más preguntas, muchachos. Nada más para ver si entendí. Entonces, a menor ventana tenemos más resolución en frecuencia, no, El tiempo, ajá, el tiempo. en tiempo. Sí. O sea, ventana más chica es No, más resolución en tiempo. correcto, sí. Y ventana más grande es más resolución en frecuencia. Así es. Ventanas más grandes te dan más resolución en frecuencias, correcto, sí. Okay. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Ahora, vamos a ponerle un chirp. Vamos a poner una senoidal que aumente de frecuencia para ver cómo se refleja esto en un espectrograma. Entonces, aquí en Y2 vamos a generar un chirp. Fíjense, me estoy regresando, muchachos. Aquí en Y2 voy a poner Y3, va a ser igual a un chirp. Y el chirp requería el eje de tiempo que era este mismo eje de tiempo, lo voy a poner aquí. Va a ser un chirp de 1 segundo, ese es el eje de tiempo. Lo que más requería el chirp, a ver, era help chirp, CLC, help chirp. El chirp requería el tiempo, la frecuencia 0, el tiempo 1, frecuencia 1. Okay. Pues está bueno copiarse esto, ajá, esto está bueno. Este truco está bueno, se me acaba de ocurrir, muchachos, como para saber qué significan los parámetros, pues copiamos lo de la ayuda, lo copiamos y lo ponemos acá arriba. Ok, aquí está el eje de tiempo, bien. La frecuencia 0 queremos que empiece en 0, esto está bien. Y queremos que en el segundo 1 tenga frecuencia de 100 Hz. Y tenemos en Y3, tenemos un chirp. Y entonces pues vamos a hacer el mismo truco que acá. Queremos que los elementos del 6000 al 7000 sean igual a los mismos elementos del 6000 al 7000 más el chirp más Y3. Vamos a ver si esto funciona y si sí le gusta. No se ve nada porque tiene una amplitud micrométrica. Lo voy a multiplicar por 50 también como el otro. Ajá, vean eso, muchachos, vean eso. Vean esa línea, vean esa diagonal ahí está el chirp. Es una senoidal que aumenta de frecuencia. Acá está también, acá está, buenísimo. Espérame, déjame separarlo, déjame ponerlo que empiece en 7000 para que esté más separado. De 7000 a 8000. De 7000 a 8000. Vamos a poner el chirp. Ahí está. Vean esto, muchachos, esto está buenísimo. En la señal original, aquí lo vemos, aquí está el chirp. Empieza a oscilar con frecuencias bajas y luego se pone loco y empieza a oscilar hasta 100 Hz. Esta señal que vemos aquí, este chirp de frecuencia baja a frecuencia alta, se ve así en el espectrograma, se ve como una diagonal que en función del tiempo, fíjense como una senoidal que es constante en el tiempo, es aburrido en el sentido de que pues es una línea ahí en el espectrograma. Pero el chirp es una línea, es una diagonal del espectrograma. Quiere decir que en función del tiempo aumenta la frecuencia. Eso está buenísimo, ¿no?
Sí. Ok, bien, véanlo muchachos, jueguen con el espectrograma, tomen la función de rotación y roten el espectrograma, vean qué cosa tan bonita. Vean qué cosa tan bonita el chip. Ahora, hay el chip que hace rato preguntaba a su compañero, ¿cómo aumenta la frecuencia de manera lineal? Vamos a hacer un chip cuadrático, a ver, cuadrático. A ver si eso funciona. F5, ¿funciona? Sí funciona, se ve más cuadrático, pero ¿por qué no se ve tan cuadrático? Porque en el segundo 1, ok. Entonces póngale aquí segundo punto 5 que llegue a 100. Tampoco se ve tan cuadrático. ¿Por qué? Porque dura bien poquito. Vamos a hacer que dure 2 segundos. Entonces en lugar de 7 a 8 va a ser de 7 a 9. De 7 a 9. Y vamos a ver esto. Auxilio, ya no sé qué pasó. ¿Por qué vemos 2? ¿Por qué vemos 2? Porque este chip cuadrático. ¿Por qué vemos 2? Convexo, cóncavo, logarítmico. Chip cuadrático. Ahí les marcó un error, muchachos. Hasta acá lo escuchamos. ¿Qué error les marcó? Aquí me marcó que las dimensiones de la matriz deben coincidir. Sí, ajá, aquí en la suma probablemente ya le cambié de 7000 a 9000 porque ahora hay que durar a 2, pero ya me estoy arrepintiendo porque ya no sé por qué se ve así. 7000. Porque Y3 debe ser una cosa rarísima. Déjame hacer una figura 3 y graficar ahí el chirp plot. El Y3 entonces sería el chip que crece cuadráticamente, que ya no es lineal, ¿verdad, Doc? Ya no es lineal, crece cuadráticamente, pero no, yo no entendí por qué. Fíjate, cuando hago el plot del chip está todo raro, está rarísimo. ¿Por qué? Yo supongo que la segunda banda que se ve hasta la derecha ha de ser la otra línea, ¿no? Correcto, o sea, fíjate cómo este chip que yo creí que iba a crecer bien bonito cuadráticamente, no, sí crece cuadráticamente, pero se detiene. Entonces, fíjense cómo corresponde muy bien este chip. La figura 3 es, aquí así que plot Y3, nomás para ver qué estoy haciendo mal. Y estoy haciendo mal que el chip cuadrático, los parámetros son diferentes, los parámetros no son los mismos. ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué? Ok, ya me quedó más mejor, muchachos. Ya me quedó más mejor. Fíjense lo que dice. Le dije que fuera el eje tiempo del chip va de 0 a 2 segundos. En el tiempo 0 me vale 0 y en el tiempo 2 vale 100. O sea, aquí está. Ya. Empieza en 0 acá abajo. Espérense. Tiempo más mejor, más mejor. En lugar de que empiece en 0, vamos a hacer que empiece en 50 Hz. Esto va a estar más pro. Esto está súper pro. Aquí está. Fíjense cómo el chip empieza en 50 Hz. Ahora vean los artefactos que generan los chips. Entonces, puedo enseñar. Como tiene bordes duros, genera estos artefactos aquí.
Luego nos preocupamos de esos bordes duros, pero vean el chip, qué cosa tan bonita. Empieza en 50 Hz y en el segundo 2 llega a 100 Hz y ya no sube de manera lineal, sube de manera exponencial, de manera cuadrática. Sube con el cuadrado del tiempo. En lugar de que suba de manera lineal con el tiempo, sube con el cuadrado del tiempo. ¿Sí? Acá arriba está bien todo el chip. Vean acá arriba nuestro chip y vean el espectro de potencia cómo cambió. El espectro de potencia ahora contiene frecuencias, muchas frecuencias. Ya no es un bump, ya no es una senoidal que tiene 40 Hz. Ahora es una señal que tiene frecuencias que van de 50 a 100. Entonces tenemos aquí, fíjense, es casi... ¿Quién tiene un gallo, muchachos? Ah, soy yo. ¿Podría volver a repetir lo que dijo? Es que perdí un momento la pantalla. Sí. Espérame. ¿Dónde están mis figuras? No sé. Figuras están. En lugar de ser una señal constante de 40 Hz, un chirp es una senoidal que aumenta de frecuencia en el tiempo. Y vean ustedes cómo hicimos que empezara en 50 Hz y terminara en 100 Hz. A los 2 segundos vale 100 Hz y aquí está. En el segundo 7, lo podemos ver en la señal cruda, en el segundo 7 entra una senoidal que empieza con frecuencia de 50 Hz y termina con frecuencia de 100 Hz. Dura 2 segundos, aquí lo vemos, del elemento 7000 al 9000. Aquí está esa senoidal, pero esa senoidal tiene la propiedad de que aumenta su frecuencia en función del tiempo y lo vemos como esta línea que aumenta de frecuencia en función del tiempo. Y además ya escuchamos un chirp, escuchamos cómo empieza con frecuencias bajas, aumentando a frecuencias altas. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Para cuando le puso el cuadrático, ¿aplica esa palabra aplica para, digamos, cualquier función exponencial? O sea, si queremos hacerla, por ejemplo, crecer con exponentes de menos de 1. Ajá, no sé, es una buena pregunta. No creo que puedas modificar el exponente, o creo que sí, aquí dice. No creo que te deje modificar el exponente. No, si quieres hacer un chip con un exponente particular, creo que tienes que hacerlo a mano, es decir, hacer un eje de tiempo, luego la senoidal. Esta senoidal, en lugar de que la frecuencia sea un constante, la frecuencia debe ser un vector de frecuencias, entonces, sí, tienes que crear un chip ya a manual. Sí, manual. Ok. Sí, Gracias, Doc. sí. Más preguntas Doctor, sobre... una pregunta. Esas líneas que se ven al lado de los dos Ajá. chipotitos en el espectrograma, ¿no serán efectos de borde? Son efectos de borde, exactamente como acabas de decir, son efectos de borde. Son efectos de borde. Y estaba pensando cómo los podemos deshacer de esos efectos de borde. Si suavizamos las semillas, ¿nos podemos hacer de ellas? Bueno, por ejemplo, yo en los weblets que utilizo, tengo Ajá. estos efectos de borde y lo que hago es cortar la señal. O sea, se corta la señal porque estos efectos de borde son parte del procesamiento de los datos. Entonces, Ajá. generalmente se quitan, se Ajá. corta la señal y ya nada más se vuelve a hacer el espectrograma sin esos efectos de borde y ya no deberían de salir. Ajá. Pero aquí no lo podemos cortar porque no podemos cortar el chip forma parte de la señal, no podemos quedarnos nada más con el chip. Digo, sí, claro, podemos cortar la señal de 1000 a 9000, perdón, de 7000 a 9000, pero queremos ver la señal completa. No, estoy pensando que se puede suavizar. Si ponemos un filtrito aquí, así rápidamente, un filtro chapito, una convolución, una convolución. ¿Cómo hacemos una convolución? Pues entonces Y va a ser igual a la convolución de Y con un filtrito pequeño que sea de unos,
¿De qué tamaño? De unos 10 elementos, unos 5 elementos, 5,1. Acuérdense que lo dividimos entre 5, tiene que estar normalizado y le decimos que sea del mismo tamaño. Vamos a ver si eso nos ayuda con los bordes. No nos ayuda nada con los bordes. ¿Marcó error? No marcó error. Pero tampoco nos ayudó con los bordes. Bueno, entonces vamos a hacerlo de tamaño 10. Dividido entre 10, F5. Ok, eso nos ayuda un poco más con los bordes. Ahí está. Eso nos ayuda un poquito más. Si lo hacemos de 20, pues más mejor todavía. 20, 20, F5. Ok, ahí está. Ahí está. Todavía se ven esos efectos de borde, pero se ven menos. Doctor, pero ahí a qué le está aplicando el filtro? ¿A la frecuencia? Estamos aplicando un filtro a toda la señal, a Y. Ya después de que le sumamos el chirp, después de que le sumamos la senoidal, lo convolucionamos con un filtro de 20 elementos. Entonces hicimos promediamos cada 20 elementos, y entonces eso nos dio, eso pues, borró un poco los bordes, no nos decimos de ellos, además tenemos otros artefactos que son estos zigzagueos. Era un intento para borrar los bordes, ok, lo voy a quitar, está bien. Pero lo que hizo fue suavizar la señal original, ¿no? Con las senoidales, porque se vieron difuminadas. Correcto, así es, suavizamos la señal original, sí. Sí. Ah, ok, entonces, o sea, suavizó, pero el random wolf, ¿no? Toda la señal completa la suavicé, pero ya me arrepentí, ya la quité. Lo voy a dejar ahí nomás porque pues, fue una prueba. Pero nos gusta más la señal original, aunque tenga los efectos de borde. Ahora, los efectos de borde en un fenómeno natural no tienen por qué suceder porque una frecuencia de 20 Hz en un espectrograma, por ejemplo, no va a aparecer del instante 5, no va a aparecer. Y además no va a aparecer de golpe, sino que va a aumentar la frecuencia y va a disminuir la frecuencia. Entonces, no nos preocupamos demasiado por los efectos de borde. Ahora fíjense cómo le voy a dar la vuelta, voy a comprimir el tiempo y esto se tiene que parecer al espectro de potencia de la señal. Aquí está, vean, ahí está. Ahí se parece al espectro de potencia de la señal. Pero fíjense cómo el espectro de potencia pues es todo el tiempo comprimido. Cuando le damos la vuelta a tiempo, voilà, vemos que la señal de 40 ocurre del segundo 5 al 6, que tiene 40 Hz, y la otra señal ocurre de 7 a 9 segundos y va incrementando de frecuencia en función del tiempo. ¿Sí? ¿Más preguntas, muchachos? ¿No? Dulces con coronavirus. No tenemos dulces. Yo sí tengo dulces. ¿Ustedes no tienen? Más preguntas aparte de los dulces, muchachos. ¿No? ¿Negativo? Bien, entonces de tarea 7, ¿cómo vamos a dejar tarea 7?
vamos a generar un espectrograma de una señal de 5 segundos con frecuencia de muestreo de 2 kilohertz que contenga 2 senoidales. Una de 20 Hz y una de 38 Hz. Que dure 1 segundo cada una y que empiecen en tiempos diferentes. Empiecen en tiempos diferentes, pero que se sobrelapen. Sí, está buenísimo, pero que se sobrelapen. O sea, que una empiece a 1 segundo y la otra que empiece en el segundo y medio, de tal manera que tengamos, en un instante de tiempo, tengamos el sobrelape temporal de la señal de 20 y la señal de 38 Hz. ¿Ok? Pero que se sobrelapen 500 milisegundos. Que se sobrelapen 0.5 segundos. Ok. Bien, esa es la tarea, muchachos. Generar un espectrograma. Ok. Todas esas esas senoidales están sobre un random walk. Ok. Sobre un random walk. Doc, podemos aumentar la amplitud nada más para que se vea, ¿no? Aumenten la amplitud de ¿cuál? ¿A qué te refieres? ¿De cuál amplitud? De las frecuencias que vamos a sobrelapar sobre el random walk. Sí, aumenten las frecuencias sonores para que se vean así como lo hicimos nosotros a mano. Le pusimos 50 porque no se veían al principio. Si lo dejamos con amplitud 1 no se van a ver nada. Ok, gracias. Sí, aumenten ustedes las frecuencias y que duren 1 segundo, sí está bien. Okay. Bien, ¿está clara la tarea, muchachos? Doctor, Sí. yo tengo una pregunta. ¿Van a grabar la clase de hoy? Es que tuve problemas durante lo que duró la clase y no pude ver Ajá. toda la clase completa. Entonces, para repasarla y también si va a subir el código para tenerlo en cuenta. Sí, voy a subir el código y la clase está grabada y Okay. les paso el link en dónde está grabada, porque yo tampoco sé, pero averiguo dónde está y les paso el link de las clases. Okay, muchas gracias, doctor. Sí, ok. Bueno, muchachos, si no tienen más Doctor, otra pregunta. Entonces, tenemos que entregar las gráficas, las 3 que mostró aquí, la que es la original con los senoidales, la Correcto. que es del P-Welt y la que es del espectrograma. Exactamente. Ah, ok. El original, el espectro de potencia y el espectrograma. Ah, ok. Perfecto. Okay. En este caso se verían nada más las manchitas como cuando metimos nada más sin el chirp, ¿verdad? Sin Porque el chip. Bueno, se debe ver una raya, no solo una mancha, ¿no? Sino una raya. Bueno, sí, la rayita de 1 segundo. De 1 segundo, exactamente. Pero lo bonito va a ser que una va a estar sobrelapada con otra. Entonces, en algún momento del tiempo, esas dos senoidales se van a juntar. Van a estar una arriba de la otra. Perfecto. Sí. Ok. Claro. Bien. Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, lávense las manos, cuídense del coronavirus, muchachos. No salgan a la calle, no vayan al cine, no son vacaciones, muchachos, no son vacaciones, no vayan al cine, no vayan a los centros comerciales, no se suban al metro, no agarren camiones, enciérrense a piedra y lodo en sus casas, ¿ok? Ok, Doc. Sí, Doc. Gracias. Gracias, doctor. Bien, entonces nos vemos el siguiente jueves. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Bye a todos. Gracias, doctor. Adiós a todos igual. Bye. Cuídense.